Srimad Bhagavatam Podcast en día lunes 27 de mayo de este 2024. Sean bienvenidos, esta es la última semana de este mes. Este es el último lunes para este mes. Y nosotros nos encontramos iniciando también el capítulo, iniciando esta semana y también iniciando el capítulo 2, aunque terminando el mes de mayo. Sean bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kala Samyam Tadadevim Vichrachaktim Urukrama Trayovim Sati Tatvanam Ganam Yuga Pad Abhisat. En realidad este verso lo leímos en la sesión anterior, ¿verdad? Vamos entonces a ir al verso 3. Sonu pravishto bhagavams chestarupena tam ganam vinam samyo yayamasa suptam karma prabodhayan. Traducción del verso. Así pues, cuando la personalidad de Dios entró en los elementos mediante su energía, todas las entidades vivientes fueron animadas para la ejecución de diferentes actividades, de la misma manera en que uno se dedica a su trabajo después de que se despierta. Vamos a mencionar, antes de ir a leer a Prabhupada, vamos a mencionar cómo en algunas ocasiones en las escrituras se señala algo muy interesante, y es que podríamos preguntar, imaginemos que acaba de ocurrir una disolución. A ver, vamos más atrás todavía. De acuerdo con esta cosmovisión, es que el universo o los universos materiales se manifiestan durante un periodo muy grande de tiempo. Toda la vida ocurre, todas las experiencias, todas las personas, todo sucede, y luego se retrae esos universos, entran en el cuerpo de Mahavishnu y queda en un estado suspendido la creación material. Ahora, viene una segunda creación. Es un ciclo en realidad que es eterno, ¿no? Viene a manifestarse de vuelta la naturaleza material con todos sus universos, con todos sus planetas. Y podríamos preguntar, en este segundo momento en el que se crea de vuelta, ¿cómo surge, por ejemplo, la invención de diferentes herramientas, el descubrimiento de diferentes herramientas, diferentes cosas, todo el conocimiento que se requiere? Se requiere conocimiento culinario para que la sociedad avance, se requiere conocimiento en la medicina, se requiere conocimiento para que funcione bien una sociedad, en diferentes ramas, en todas sus diferentes ramas. Ahora, una vez que inicia una nueva creación, ¿cómo se da ese proceso de conocimiento? De acuerdo con cómo lo plantea el Bhakti y los Vedas en general, sucede que, como lo estamos leyendo en este verso, al momento de la creación, toda esta lista muy grande de almas entra y es inyectado, digamos, por el Señor Supremo a través de la mirada, como ya hemos leído. Y no hay necesidad de volver a inventar el fuego, por ejemplo, de inventar la rueda y descubrir nuevas cosas, porque tal como lo indica este verso, todas las entidades vivientes son animadas, aquí el verso indica que fueron animadas para ejecutar sus diferentes actividades de la misma manera en que uno se dedica a su trabajo después de que uno se despierta. Se dicho de otra forma, una vez que la creación surge nuevamente y las almas son puestas allí, cada alma retoma sus actividades como si nada hubiera pasado. Y aquellas almas entonces que entran a tener un cuerpo, digamos, o un rol de zapatero, tienen ya la habilidad para llevar a cabo sus
sus tareas. Ya todo está inventado, todo está descubierto, de acuerdo al menos como lo plantea esta cosmovisión. Así que no hay un momento en el cual, diferente a la concepción contemporánea, que es más eurocentrista, en donde se entiende que el fuego fue descubierto en algún momento, que la rueda fue descubierta en algún momento, que el uso de ciertos minerales fue descubierto en algún momento, el uso de ciertas herramientas, el hombre llegó a descubrirlas y a aprender a usar ciertas herramientas. De acuerdo con el Bhakti, al menos, es diferente, como dije, a esta otra versión que es más eurocentrista, de que parece ser que hace algunos años la sociedad humana no sabía cómo utilizar el fuego, no podía utilizar el fuego, hasta que lo descubrió. Como dije, de acuerdo como lo plantea el Bhakti, es diferente, que desde el momento uno de la creación, o al menos, mejor digamos, desde el momento uno en el que el ser humano, porque claro, antes de que aparezca el ser humano, digamos, ya hay creación, ¿no? Se da la creación, el despliegue de diferentes, como hemos venido leyendo, y lo vamos a ver a lo largo del capítulo. Se despliegan todos los elementos, luego aparece, digamos, o es puesto ahí en escena el alma en cuerpo de ser humano, y ese ser humano ya tiene las habilidades suficientes y necesarias para que la vida continúe. No hay que pasar por ese proceso de descubrimiento de aprender a cazar o aprender a hablar o aprender a construir. Todo eso está ya integrado por la gracia del Señor Supremo. Está integrado ya en la inteligencia de cada persona. A cada quien le corresponden diferentes trabajos. Vamos a leer a Srila Prabhupada en su comentario. Cada una de las almas individuales permanece inconsciente después de la disolución de la creación, y así pues entra en el Señor con la energía material del Señor, con su energía material. Estas entidades vivientes individuales son almas perpetuamente condicionadas, pero en todas y cada una de las creaciones materiales reciben una oportunidad de liberarse y volverse almas libres. Todas ellas reciben una oportunidad de sacar provecho de la sabiduría védica y averiguar cuál es su relación con el Señor Supremo, cómo pueden ser liberadas y cuál es la ganancia final de dicha liberación. Qué interesante. Me detengo un momento. Prabhupada, es muy interesante esto último que él ha dicho. Ya vemos, venimos hablando de almas condicionadas que reciben la oportunidad de liberarse. Y él dice lo siguiente: sacando provecho de la sabiduría védica, uno puede averiguar cuál es su relación con el Señor, uno puede averiguar cómo liberar, pero aparte de ello, uno también puede averiguar cuál es la ganancia final de dicha liberación. Y esto es bastante práctico porque en algunas otras ocasiones Prabhupada recomienda, aquí me está fallando la memoria, si no estoy mal en el néctar de la devoción, Prabhupada recomienda que el estudiante indague en qué le beneficia seguir el Bhakti. No solamente porque es algo bonito, que lo es, no solamente porque uno la pasa bien, ¿okay? Festivales y fiestas y prasadam y kirtan, pero es importante que uno de manera consciente, deliberada y con su intelecto trate de indagar en qué me beneficia, por qué es beneficioso librarse del karma, por ejemplo. ¿Por qué es beneficioso llevar una vida más pura, más limpia, más sana? ¿Por qué es beneficioso el cultivo espiritual? Es importante que uno haga ese trabajo intelectual en la medida en la que mi cabeza me lo permita. Algunas personas tienden más a ser más intelectuales, a llevar actividades intelectuales con mayor facilidad, otros menos, pero en la medida en la que nos permita nuestra cabeza tratar de entender, como aquí Prabhupada lo está escribiendo, entender cuál es la ganancia final de dicha liberación. ¿Cuál es la ganancia final de ser un Hare Krishna? ¿En qué me beneficia ser una persona espiritual que cultiva vida espiritual? ¿En qué me beneficia cultivar la modalidad de la bondad?
¿En qué me beneficia leer las Escrituras? ¿En qué me beneficia el canto del Santo Nombre? ¿Cuál es la ganancia final, como lo ha dicho aquí Prabhupada? Es muy, muy relevante. Y sabemos, Krishna en la Gita recomienda en varias ocasiones, le recomienda a Arjuna y naturalmente a nosotros también, que hagamos uso de la inteligencia, del intelecto, buddhi yoga, que hagamos un yoga también con la cabeza, con raciocinio, pensando de manera lógica las cosas. Es algo que Krishna también recomienda, no solamente moviéndonos por el puro corazón, por las emociones, y indudablemente hace falta los dos en realidad. Y llega un momento en el que el intelecto se pule tanto que trabaja únicamente indicando lo que dicta el corazón. Sí, lo que dicta. Es un tema que viene más adelante. Como el corazón se limpia tanto que ya lo que manda es el corazón. Es una etapa que viene más adelante. Pero no se puede llegar al punto en donde se sigue nada más lo que dicta el corazón sin hacer uso apropiado de la razón. Y claro, en ese momento en donde prima más lo que dicta el corazón, igual la inteligencia sigue estando allí, solo que da paso, claro, porque la inteligencia y la razón tienen sus límites. Eso también es interesante porque, a ver, como un paso inicial es importante, antes que otra cosa, antes incluso que tener fe en ciertas actividades y ejecutarlas, es importante hacer uso de la inteligencia, de la razón. Pero una razón clara, un razonamiento claro, me ayuda a mí a entender de que mi propio razonamiento tiene límites. Si es claro mi razonamiento, voy a darme cuenta que mi razonamiento tiene límites. Es una distorsión pensar que mi razonamiento lo abarca todo, que soy capaz de abarcar todo lo que existe con mi razonamiento. Es una distorsión, ¿cierto? Por lo tanto, si entiendo que mi razonamiento tiene límites, habrá un momento en que reconozca esos límites de mi razonamiento y le dé paso a la devoción, le dé paso a la fe, le dé paso a eso, a la devoción, a las expresiones de amor, que no se pueden entender. Ya la razón no puede simplemente adentrarse en el campo de la devoción, en el campo de las emociones, del amor. Por lo tanto, de vuelta, un razonamiento sano le indica a la persona y le hace razonar a llegar al punto de que el razonamiento tiene límites. Y una vez pase fuera de esos límites, el razonamiento, razonando, le indica a la persona que de ahí en adelante ya no haga uso tanto de la razón para comprender el tema de la devoción. Hace falta más bien vivir la devoción, vivir el amor, vivir las diferentes emociones. Siempre, sin duda, con su compañero el razonamiento. Pero ya en ese campo, de ahí en adelante, el razonamiento sano sabe que no puede, por propia razón, ya no puede indagar, no puede entrometerse, digamos, en los asuntos de la devoción. Sin embargo, como dije, hace falta que el razonamiento sea mucho, de hecho, y entre mayor sea el razonamiento con el deseo de entender lo que estamos leyendo aquí, Krishna describe esto, que uno debe poner su inteligencia, tratar de comprender. Si el razonamiento es suficiente y se nutre de ese razonamiento, entonces ese razonamiento que entiende que tiene límites se va a dar, ese mismo razonamiento va a dejarse caer, digamos, libremente en el ámbito de la devoción. Y esto es muy diferente a simplemente una devoción ciega, una fe ciega, donde la persona apaga su razonamiento, no es capaz de razonar, no entiende lo que está aprendiendo, simplemente aprende cosas y las repite y se da ciegamente a una fe, a una doctrina. Esto es muy diferente y podrían parecer lo mismo, porque cuando el razonamiento se nutre y hay interrogantes, hay preguntas, uno indaga, pregunta y queda satisfecho con sus preguntas, porque en el campo de la razón ya no quedan espacios para dudas, para dudas en el sentido de dudar si esto es verdadero o no, pero sigue habiendo espacio para interrogantes, sin duda. Interrogantes siempre habrá y de alguna manera es importante que sigamos atendiendo a esos interrogantes. Pero cuando el razonamiento está nutrido
y es como cuando alguien come y está satisfecho. En ese momento el razonamiento se da con plena tranquilidad, con plena confianza, se lanza y se sumerge en la devoción con plena fe, porque sabe, entiende, como estamos leyendo aquí, entiende que esto de la devoción no es algo, no es una moda, no es, sí, no es algo simplemente emocional, sino que entiende la profundidad. La persona a través del razonamiento entiende la profundidad de la importancia de la vida espiritual y se entrega entonces libremente, felizmente, con plena confianza, se entrega a la devoción. ¿No? Hace falta el razonamiento para tratar de entender las cosas. Ahora sí, continuemos. Mediante el estudio correcto de los Vedas, uno se vuelve consciente de su posición y en consecuencia se dedica al trascendental servicio devocional del Señor y es gradualmente promovido al cielo espiritual. Las almas individuales del mundo material se ocupan en diferentes actividades conforme a sus pasados deseos inconclusos. Después de la disolución de un cuerpo particular, el alma individual olvida todo, pero el plenamente misericordioso Señor, que está situado en el corazón de todos como testigo, la superalma, los despierta y les recuerda sus pasados deseos. Y en esa forma, en sus siguientes vidas comienzan a actuar de acuerdo con ello. Esa guía invisible se describe como destino, y el hombre sensible puede entender que esto hace que continúe su cautiverio material en las tres modalidades de la naturaleza. Interesante, el tema del destino que ha aparecido aquí, sin duda que sigue cargado ahí de misterio, ¿no? Y de interrogantes. Hay mismo en la filosofía, o más bien en la filosofía occidental, hay diferentes ramas y variantes, y encontramos en filosofía occidental el determinismo, por ejemplo. Todo está determinado. Desde el día en que yo nazco, cada cosa que me va a suceder ya está determinada. Eso es lo que llamaríamos mi destino. Ya está determinado que yo me voy a golpear la rodilla cuando me caigo en la bicicleta y me voy a raspar. La fecha, el día ya está determinado. A algunos les asusta eso porque, claro, eso querría decir de qué aburrida mi vida porque no tengo ninguna libertad. Algunos otros opinan que sí, que todo está determinado. Prabhupada ha hablado aquí del destino. También podríamos preguntar, esa idea de destino, el concepto de destino que indica que todo está predeterminado, cada cosita de mi vida está predeterminada, ¿es la misma idea y el mismo concepto de destino que está utilizando aquí en este verso Prabhupada? Posiblemente sean dos conceptos diferentes. Y esas preguntas las vamos a dejar abiertas. Bueno, vamos a decir un poco más. Y lo cierto es que, de acuerdo con el Bhakti, no es que cada una de las cositas que me suceden están predeterminadas. Sin embargo, sí hay cosas que lo están. Y ese destino sí espera para nosotros. El mismo Bhagavatam lo indica, lo enseña. Como, por ejemplo, y todos lo sabemos. Hay ocasiones en donde nos esforzamos mucho por conseguir algo y seguimos las normas, seguimos los horarios, seguimos todo, pero no se da. Y hay otras ocasiones que ni siquiera estábamos recordando cómo es que se hacía tal o cual cosa, pero se dan las cosas para nuestro favor. Todos tenemos experiencia de eso. Yo puedo esforzarme en tener más felicidad, puedo esforzarme en huir del sufrimiento. Sin embargo, de acuerdo como lo plantea el Bhakti, es que no es posible ni buscar más felicidad, ni huir de cosas desagradables. Lo que sí es posible, y esa es la propuesta, esa es la oferta, lo que sí es posible es, en lugar de huir de todas las cosas desagradables externas, en lugar de buscar cosas agradables, sí es posible voltear en otra dirección, prestar atención a lo que hay dentro,
al cultivo del alma, a la limpieza del ser, y esa actividad pone a la persona en una situación de plenitud diferente. Aún a pesar de no consiga las cosas agradables externas que pensaba conseguir, aún a pesar de que se presenten las cosas desagradables externas a las cuales usualmente le huía, debido a que hay una satisfacción interna, debido a que hay metas internas, felicidad que es interna, la persona entra entonces en otro estado que es gradual sin duda. No solamente con que yo ya vaya los domingos al templo voy a conseguir ese estado. No solamente porque ya me inicié, ya conseguí ese estado de plenitud. Es un trabajo que lleva tiempo. Es un entrenamiento, pero es posible. Eso sin duda que es posible. Ok, sigamos leyendo. Algunos filósofos menos inteligentes aceptan equivocadamente que la etapa final de la vida es la inconsciente etapa durmiente, a la que la entidad viviente pasa justo después de la disolución parcial o total de la creación. Después de la disolución del cuerpo material parcial, la entidad viviente permanece inconsciente por solo unos cuantos meses, y después de la disolución total de la creación material, permanece inconsciente por muchos millones de años. Ok, vamos a decir algo aquí. Vamos otra vez. Recordemos que el Bhagavatam nos enseña que tenemos un universo y todos los días del Señor Brahma, sin adentrarnos tanto aquí, pero el Señor Brahma crea el universo, diseña el universo que fue creado por Vishnu. En la noche del día del Señor Brahma, cuando él tiene que ir a dormir, ese universo se destruye parcialmente. Hay algunos planetas superiores que quedan todavía existiendo, pero la mayoría de ellos se destruye, a lo que conocemos como la destrucción parcial. Cuando las almas que estaban poblando esos planetas llega el momento de esta destrucción parcial y no están listas para volver a casa, estas almas entonces, como no hay lugares donde habitar, el universo se destruye casi en su totalidad, ellas entran en el cuerpo de Vishnu por unos cuantos meses, acaba de decir Prabhupada. Ahora, la segunda destrucción, que es total, es cuando llega ya el final de la vida de Brahma. Claro, y retrocediendo un poco, al siguiente día, cuando el señor Brahma despierta, vuelve a crear todos los planetas de ese universo, otra vez. Y así constantemente, todos los días. Es su servicio, uno de sus servicios del señor Brahma. Cada vez que despierta, va a crear nuevamente estos planetas. Pero cuando él muere, se destruye totalmente, incluso él mismo muere, y a lo que llamamos la disolución total. Y allí las almas que no están listas para ir a casa se funden en el cuerpo del señor Vishnu, ya no solamente por unos meses, sino por muchos millones de años, como Prabhupada dijo aquí. Sigamos leyendo. Pero cuando la creación revive de nuevo, el Señor la despierta para que se dedique a su trabajo. La entidad viviente es eterna y el estado despierto de su conciencia, manifestado mediante actividades, constituye su condición natural de vida. No puede dejar de actuar mientras está despierta, y así pues, actúa conforme a sus diversos deseos. Cuando sus deseos se educan en el servicio trascendental del Señor, su vida se vuelve perfecta y es promovida al cielo espiritual para disfrutar de una vida eternamente despierta. Fin del comentario. Interesante. Interesante como... Recordemos lo que decíamos en la sesión anterior. Voy a retomarlo aquí. Yo les decía que Prabhupada, en su guía que va tejiendo en estos versos, siempre dirige la mente del lector a Krishna. En este verso se nos presenta esta idea de que las entidades vivientes, al momento de crearse de vuelta la energía material o la creación material, son animadas una vez más para que lleven a cabo sus actividades. Como si estuvieran dormidas, dice el verso. Y veamos qué interesante cómo Prabhupada termina el comentario hablándonos de la vida espiritual y diciendo que
el alma puede ser promovida al cielo espiritual a llevar una vida eternamente despierta. En otras palabras, él estaba diciendo que, bueno, en el mundo material eventualmente uno tiene que quedar en estado de inconsciencia a veces por millones de años, lo cual es contrario a la naturaleza del alma. El alma necesita actuar, vivir, experimentar, en fin de cuentas expresar y recibir amor. Pero en el mundo material se la priva de ello cada tanto. Por lo tanto, lo mejor es ir al cielo espiritual y llevar una vida. Él dice disfrutar de una vida. Interesante que vuelve a aparecer aquí el tema del disfrute. Disfrutar de una vida eternamente despierta. Una forma interesante de decir, de describir a la vida espiritual. Una vida eternamente despierta. Voy a subrayar esta línea. Aquí queda un poco de manera implícita lo que yo decía al inicio. Voy a leer lo que tengo subrayado aquí. Cuando la creación revive de nuevo, el Señor la despierta a la persona para que se dedique a su trabajo. Un poco como dije, está incluido aquí en lo que señalaba yo de que cuando las almas despiertan, cada uno en sus campos vuelve a ser experto en lo que ya era. Así como un niño, por ejemplo, lo hemos visto también. Un niño, una niña, que tiene talentos naturales y uno puede preguntarse de dónde aprendió esto. Ya lo traía, podemos decir, en diferentes cosas, en la música o para diferentes cosas. Similarmente, cuando estas almas son inyectadas de vuelta en energía material, todas esas habilidades ya están allí para que la persona siga elaborando, siga tratando de satisfacer sus deseos. Ok, eso será todo por hoy.